Hola amigos, bienvenidos al programa y estoy acá con el doctor Carlos Hackanson Nieto. Él es constitucionalista, investigador, abogado, profesor de la Universidad de Piura y vamos a hablar acerca de la importancia de la institución del Congreso de la República, una de las instituciones que se ha visto de alguna manera aludida o atacada por la propuesta de uno de los candidatos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias, Paul. Gracias por tu invitación. Encantado. Hablando un poco sobre la historia del Congreso, ¿no? Digamos, la historia de la democracia es una historia de la división y el control del poder, ¿no? Del poder absoluto. Y dentro de estas instituciones se encuentra el Parlamento. ¿Cómo nace esta institución y cómo termina aterrizando, digamos, acá en el Perú? Bueno, en Europa, los países de Europa continental y también en Inglaterra, especialmente, ¿no? La idea de una asamblea, ¿no? Que gana con el tiempo un principio representativo, ¿no? Ha sido lo común, ¿no? Ha sido lo común durante la Edad Media, ¿no? Pero ya en la Edad Moderna, especialmente en Europa continental, producto de las guerras de religión, eh, la idea de la asamblea fue reemplazada, ¿no? por lo que se conoce como el Estado absoluto, ¿no? El Estado absolutista, eh, y ello, por ejemplo, dio lugar a que a las dietas en Alemania, las Cortes Generales en España, la Asamblea Nacional en Francia, fueran dejado de lado, ¿no? Se convirtieran, pues, no sé, en museos, ¿no? Para pasar al Estado absolutista, ¿no? Y toda la teoría del Estado que viene detrás, ¿no? El tema del territorialismo, nación, patria, soberanía, ¿no? Soberanía, ¿no? Contra el Leviatán, ¿no? Estas ideas no llegaron a Inglaterra, ¿no? Hasta que la dinastía Estuardo intentó copiar el modelo, ¿no? Eh, y, y ante ello los parlamentarios, ¿no? Encabezados por Oliver Cromwell, impidieron, ¿no? Que con la Revolución Gloriosa impidieron que llegara a penetrar las tesis del Estado absoluto, ¿no? Terminó todo con perder la Revolución Gloriosa Carlos I, su encarcelamiento y luego su decapitación, ¿no? Cuando ya intentaba negociar con Francia la manera de recuperar el poder, ¿no? Ahora, para Y es así. simplemente, doctor, hacer una acotación que sería interesante, que la Revolución Gloriosa se hizo sin balas, ¿no? Se logró hacer sin violencia, a diferencia de la Revolución Francesa. ¿Podría comentarnos un Claro, poquito? no fue, digamos, no buscó en ningún momento, y te agradezco la pregunta, no buscó acabar con la monarquía. El fin de la Revolución Gloriosa es una etapa de protectorado encabezada por Cromwell, 11 años, 9 años él, 2 años su hijo, pero luego viene la etapa de la restauración, ¿no? En que regresan, pues el heredero, ¿no? De los Estuardo regresa y desde ahí Inglaterra no ha dejado de ser una monarquía ininterrumpida, ¿no? Cromwell, por ejemplo, gobierna con con unos llamados instrumentos de gobierno que, si uno los lee, se parecen mucho a una constitución escrita, ¿no? Una constitución escrita, mejor dicho, como una constitución escrita, antes al documento al cual se le atribuye la creación de las constituciones escritas, como es la constitución estadounidense, ¿no? Pero en Francia es distinto, en Francia fue una revolución. Por eso, por ejemplo, en la historia se equivoca hablando de la Revolución Gloriosa cuando fue la Rebelión Gloriosa, porque la revolución no produjo ese cambio radical como sí se dio en Francia, ¿no? Ujú. Eh, digamos, Inglaterra fue muy bien unida, una república temporalmente durante 11 años, ¿no? Y luego ya con el protectorado siguió hacia adelante, ¿no? Inglaterra no padece, a pesar de escándalos y cosas, no padece una crisis de que la monarquía va a dejar de existir. O sea, los antimonárquicos son poquitos en Inglaterra, es algo que está muy asentado, ¿no? Ujú. Y ahora, A diferencia sí. ujú, ¿cómo va evolucionando esta figura hasta convertirse, digamos, en el Parlamento actual? Porque me imagino que no nace de la misma manera que ahora No, lo vemos, ¿no?
No, porque cuando, digamos, vuelven los parlamentos ya con la revolución, a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Que se empodera la Asamblea Nacional, digamos, pese a que hubo largo tiempo en el cual estaban pues desactivados, por decirlo así, en Europa continental, el modelo referente fue el Parlamento de Westminster, el británico, ¿no? De hecho, a Westminster, el Parlamento británico, le reconocen como la madre de los parlamentos, ¿no? Porque por el modelo, ¿no? Claro Ujú. está que físicamente el modelo de parlamento inglés se parece más a un inglés anglicana, de estar frente a frente, ¿no? Y el parlamento, pues, de Europa continental es más una especie de hemiciclo, ¿no? Es más una especie de hemiciclo, ¿no? Esa herencia la hemos nosotros heredado en Latinoamérica, ¿no? Desde, diríamos, desde la Constitución de Cádiz, que duró poco, pero Cádiz, como saben, miró a Francia, ¿no? Cádiz miró a Francia desde un inicio, ¿no? Y copiamos todo lo que Cádiz copió de Francia, Iberoamérica lo copió de Cádiz, ¿no? Es decir, cambiar de constituciones a cada rato en vez de reformarlas, ¿no? Toda esa espiral la hemos tenido y lo arrastramos hasta ahora, ¿no? Que hay candidatos que plantean nuevas asambleas constituyentes, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el papel del Congreso de la República en este juego de pesos y contrapesos? El papel es fundamental porque el Congreso, la idea de parlamento, la idea de asamblea con representación política, en la cual que congregan tanto los representantes del partido que ganó, el Ejecutivo, como los partidos que perdieron, ya sean de oposición, sumado a los jueces, ¿no? Son los leales defensores de la democracia, ¿no? El Ejecutivo per se en la historia del derecho constitucional es al que había que limitar. O sea, es un poco exagerado decir que el Ejecutivo es el malo de la película. Entonces, cuando, por ejemplo, la debilidad institucional de cualquier comunidad política se percibe claramente cuando es la cabeza del Ejecutivo o el jefe de Estado el que busca atacar o desprestigiar al Parlamento o se convierte en lugar de una persona que administra sus impuestos, en una persona que busca transformar la sociedad y la institucionalidad política contra el Poder Judicial, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy típico de nuestra región y pero no es visto, es visto como una especie de digamos, de autoritarismo, ¿no? De gobierno fuerte, pero de autoritario, que no es lo constitucionalmente correcto, ¿no? Es un poco, en el Estado de Derecho es el Parlamento el que, y el judicial son los que ponen a raya, ¿no? A un ejecutivo, ¿no? Al cual le recuerdan que también tiene que respetar la Constitución, ¿no? O sea, no hay un historia de hecho constitucional, no existe, por ejemplo, un ejecutivo, digamos, que haya escrito páginas del derecho constitucional. O sea, yo no lo recuerdo, ¿no? Incluso si me dices Cromwell era parlamentario, ¿no? Y por último, cuando asumió el poder, mató al rey, o sea, se mataron al rey, ¿no? Es decir, yo no veo la historia de un ejecutivo que el derecho constitucional tenga algún capítulo en el cual el ejecutivo, quien haya las riendas del gobierno, haya escrito páginas, ¿no? Juan Sin Tierra, con la carta de 1215, firmó la carta porque tiene una espada acá, para, para firmarla, ¿no? Entonces, yo Ahora, no veo la ujú, historia, las instituciones, todas son de cómo el Parlamento y los jueces han limitado al Ejecutivo. Es una manera de entender el ujú. constitucionalismo. Ahora, ¿y cuáles son las características del Parlamento en el Perú o del parlamentarismo en el Perú? Porque, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene facultades legislativas, que es algo que no ocurre en otros países, pero que por algún Mm, motivo ocurre en sí, nuestro país. Digamos que el presidente de la República tiene más poder de lo que tiene, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos frente a su propio sistema. sí, sí. Yo lo que veo es que efectivamente, ¿no? Los ejecutivos de las constituciones de la posguerra, incluso en los parlamentarismos europeos, el ejecutivo tiene iniciativa legislativa y también goza de algunas fuentes, ¿no? Con rango de ley, ¿no? Que le permiten ciertamente legislar o en todo caso, en caso de Francia, la posibilidad de reglamentar las leyes, que no es poco, ¿no? Pero esto se da pues en la constitución de la después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Había que reconstruir Europa, había que tener velocidad,
fue el momento en que el Parlamento dejó de ser el paradigma, ¿no? El paradigma dejó el decimonónico, el decimonónico comenzó a ser poco a poco, pero paulatinamente el ejecutivo, ¿no? Porque los parlamentarismos, tú sabes que el ejecutivo es una especie, clásicamente es un apéndice, es el pueblo elige al parlamento, el parlamento elige al gobierno, ¿no? Procede, el gobierno procede del parlamento, ¿no? Esto ha llevado con el tiempo a que en los parlamentarismos, por ejemplo el español, ¿no? O el alemán, la gente piense que vote o por Merkel o que vote por Sánchez, cuando está votando por el partido político de ellos. No está votando, pero piensa la gente que pareciera que fuera en la práctica presidencialista, pero no lo es, ¿no? Y en esta parte del mundo, en el Perú, esta corriente, ¿no? Llegó, pero creo que con unas características determinadas, ¿no? Y es que esto ha facilitado la gobernabilidad, entre comillas, al gobierno de tener algunas leyes que le permitan cierto manejo, ¿no? Por ejemplo, cierto manejo, ¿no? Que puedo entenderlo, pues, en materia de decretos legislativos, que algunas leyes especiales, por ejemplo, debería el Ejecutivo desarrollar, ¿no? Porque por sus técnicos, ¿no? Luego sean vistas luego sean, pues, evaluados por el Parlamento, pero que tengan fuerza de ley. Pero no está bien que un gobierno, cuando recién entra, incluso primeros ministros en el Perú, el último año de mandato, juramentan y buscan facultades legislativas al día siguiente, cuando ya está acabando el gobierno, ¿no? Es decir, es como si quisiera trabajar al margen del Parlamento, ¿no? Y finalmente son instituciones que lo que en la práctica busca es una especie se traduce en una especie de levantar una bandera antipolítica, ¿no? Como no sé hacer política, como no sé entenderme con el Parlamento, pues que me brinde a mí la posibilidad de legislar para yo hacerlo y hablarlo menos con él, ¿no? Eso no es así, pues. Ahora, Entonces, en países en que, por ejemplo, tradicionales, sí, dime. usted ha mencionado algo importante y referente a hacer política. Tenemos un candidato presidencial cuya propuesta parece ser más la demolición de las instituciones democráticas, porque ha hablado de demoler el Tribunal Constitucional, de demoler la Defensoría del Pueblo, de disolver el Congreso si es que es necesario, de hacer una asamblea constituyente, mejor dicho, de dinamitar el sistema de pesos y contrapesos que existe en el Perú, que en lugar de perfeccionarlo como necesitamos hacerlo, ¿no? Tirarlo abajo. ¿Cuál es su opinión respecto a estas propuestas? Si es que a raíz de, Bueno, digamos, nuestra historia, ¿no? sí, pero pienso que un poco que se toleren, ¿no? Discursos tremendistas, ¿no? O de incendiar la pradera bajo una campaña democrática, es una especie de salir desaprobado, ¿no? En un poco en lo que uno ha aprendido a lo largo, por ejemplo, del tiempo, ¿no? De tantas constituciones y tantos intentos por hacer la constitución perfecta y refundar la república muchas veces. Que pasa el tiempo y a pesar que esta constitución va a iniciar, ¿no? Si todo sale bien, el quinto periodo constitucional consecutivo, aún así la gente sigue hablando de nueva constitución, ¿no? Entonces, claro, uno podría decir, siendo duro, uno diría, pues hemos aprendido poco, ¿no? Hemos aprendido poco, ¿no? O nada, ¿no? Primero porque el sistema democrático tiene la ventaja, porque la tiene, ¿no? Sabiendo que no es perfecto, que es el único sistema que permite la autocrítica, ¿no? Es un sistema que la democracia se cura en democracia, ¿no? Se cura con el tiempo. No es perfecta, es perfectible, pero todos los que están llamados a asumir el testimonio, ¿no? Cuando asumen el gobierno, tienen que dejarla en principio igual o mejor que la recibieron, ¿no? Entonces, lo que no admite la democracia es, digamos, querer la política de patear el tablero, la política de incendiar la pradera, ¿no? Porque eso ya es propio digamos, de discursos que escapan a unas reglas de juego. Los candidatos, desde que compiten en carrera electoral, se compiten en el marco de unas reglas de la Constitución, ¿no? Y sus leyes. Entonces, tácitamente se entiende que cuando lleguen van a respetarlas, ¿no? Que hayan situaciones, por ejemplo, de forma que se puedan corregir vía mediante reforma constitucional o de percepción, estoy de acuerdo, pero alcancemos el procedimiento que diga la Constitución. Pero jurar la Constitución y luego plantear una asamblea constituyente contradiciendo lo que acaba de jurar,
para quemar la pradera, o un discurso que, por ejemplo, en países que tienen cultura y libertades, sea acabar con la Defensoría, acabar con el Congreso, acabar con el Tribunal Constitucional, ¿no? Cambiar la Constitución, que no es un cambio de la Constitución, es un cambio de régimen, que no necesariamente debe ser un régimen constitucional. Eso, digamos, no se toleraría un partido con cultura y libertades. Y si se admitiera para que compitan, pues sería, no sé, pues, no sé quién votaría, o sea, sería una mínima cantidad de personas que familiares a lo mejor que votarían por esa posibilidad, pero no se admitirían, ¿no? O sea, nadie, los países de cultura democrática, de cultura y libertades, saben que los más longevos saben que esa constitución fue a punta de sangre, sudor y lágrimas, que como hubo que defenderla, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, también se dijo un primer ministro, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Para defender un régimen, porque iba a cambiar el régimen. No me vengan a decir que si ganaba Hitler, o sea, esto iba a ser ya gané y se acabó. No, no, no. Era cambiar el régimen, era el mundial además. Y casi lo logra. Entonces, digamos que es este estilo, este espíritu, ¿no? Primero, que no es que es antidemocrático, la democracia tiene ese favor de dejarla conducir, pero la ciudadanía tiene que tener en cuenta que no está siendo leal a las reglas, ¿no? En las cuales de convivencia, a las cuales estamos acostumbrados y queremos prosperar, ¿no? Entonces, esto es lo que yo no entiendo en 200 años. Esto es lo que no entiendo en 200 años. Ahora, Más importante que tener en 200 años, ¿no? El puente más bonito del mundo o la infraestructura estupenda del siglo XXI, que es importante. Más importante que eso es tener la cultura y libertades, porque eso te permite sí. construir. Ahora, hemos venido de una crisis política que parece que sigue ahondando, ¿no? En los últimos años. Hemos visto la disolución de un Congreso, la renuncia de dos presidentes, el suicidio de otro presidente, la política judicializada. ¿Cuáles son los únicos mecanismos para poder cerrar el Congreso? Es justamente que te puedan eh, vetar dos pedidos de confianza, ¿no? Y la Sí, disolución del sí. gabinete. Pero me queda una duda con respecto al antecedente de Martín Vizcarra y es, ¿se puede generar un pedido de vacancia o un pedido de confianza en base a una tarea que es exclusiva del Congreso de la República? Y lo digo por qué. Porque si es que el señor Pedro Castillo, que lo ha dicho además manifiestamente, quiere generar un pedido de confianza para hacer una reforma constitucional, la reforma constitucional no es competencia del presidente de la República. Sí, pero Luis, pero desgraciadamente para mí no es posible. Para mí el antecedente de la disolución del Congreso el 30 de septiembre del 2019 fue un golpe de Estado técnico, avalado, avalado, y ello, por ejemplo, no debería volverse a repetir, ¿no? O sea, digamos, eso no debería volverse a repetir, ¿no? Lo que puede ocurrir es lo siguiente, un escenario, ¿no? Que intente, por ejemplo, convocar una asamblea constituyente, ¿no? Haga cuestión de confianza de él, porque incluso los que defendían esa posibilidad se basaban entre todas las, digamos, afirmaciones inteligentes que en su vida aportó Enrique Chirino Soto, ¿no? Como jurista, como abogado, como constituyente, ¿no? El 79, el 93, se quedaron con una frase que digamos muy coloquial, ¿no? Es decir, y poco jurídica, ¿no? Es decir, sí, porque el doctor Chino Soto decía que se puede presentar una cuestión de confianza para lo que quiera. Bueno, eso no es jurídico, pues. O sea, en el derecho constitucional nadie puede hacer lo que quiera, ¿no? Siempre, esa frase la habrá dicho al final, pero no tiene ninguna relevancia de connotación jurídica, porque nadie puede hacer en democracia, en constitucional, lo que uno quiera. Claro, Entonces, siempre va a haber eso límites, ¿no? lógico, implícito. Entonces, entonces ya cuando dicen lo que quiera, no, eso no, no, eso es una frase coloquial, descontextualizada, ¿no? Uh -huh. Para lo que quiera. Para lo que quiera, dentro de sus competencias, a lo mejor. Pero hay un límite implícito.
sus competencias, sus fronteras, su deadline de su competencia. Pero claro, lo hicieron de manera extensiva, ¿no? Para acomodar el discurso. Y bueno, si lo logra, supongamos que se vuelve a repetir la historia y el Parlamento, supongamos que el Parlamento dejara, por ejemplo, se evita problemas y dejara, pues, para evitar una disolución y no quisiera permitir una asamblea constituyente, ¿no? Para evitar un lío como el del año 2019, y convivir, ¿no? El Parlamento elegido, ¿no? Actual, ¿no? El 28 de julio, con una asamblea constituyente, el segundo round se va a dar porque, como es tan paradójico tener una asamblea constituyente con un Congreso que es un poder constituido, las tensiones se van a dar. O sea, todo lo que plantee y todo lo que redacte, esa asamblea constituyente va a dar lugar a un gran debate que va a tener como caja de resonancia a los parlamentarios desde el Congreso. Y eso va a crear tensiones entre ambos, permanentes. Y por otro lado, si el presidente buscara defender la Asamblea Constituyente, ¿no? Y diciendo que es la voluntad del pueblo innata, que quiere un cambio, el Parlamento obstruccionista no lo deja, el Parlamento a lo mejor puede caer en el error de querer tumbarse a dos presidentes o negarle confianza a dos presidentes de primeros ministros, y el presidente disolver el Parlamento ya tiene la cancha libre para que sin Parlamento de 3 meses acaben la Constitución, la Asamblea, y aprovechar ese capital político para aprobarla por referéndum, ¿no? Bueno, Entonces, sí, sí, y además, usted mencionó en alguna otra entrevista, que además creo que fue conmigo, que existen artículos en la Constitución hechos para no ser ejercidos, ¿no? Como en el la caso disolución de es la uno de ellos, disolución y la vacancia es otro, y hemos visto los dos, la ¿no? vacancia es otro. Y hemos visto los Exactamente, dos en poco tiempo. sí, lo que pasa es que si una de las cosas que hace mucho tiempo el Perú ha perdido, pero esto ha ido de más a peor, ha sido, por ejemplo, algo que es el fair play, ¿no? El juego limpio en la política, ¿no? Entonces, y luego yo soy creyente que los experimentos políticos, pues los experimentos solo con la gaseosa, ¿no? Solo con la gaseosa. Y en realidad la disolución parlamentaria precisamente es un llamado, ¿no? Antes era el tercer llamado, tercera cuestión de confianza o censura, luego se pasó a 2, ¿no? Creo que tendría que volver a 3, pero es un llamado a decir, haz política. Es una medida disuasoria, haz política, haz Claro, política. siéntate Y a por último, conversar. el efecto que debe ocurrir es que si el efecto que debería ocurrir es que si le censuran o niegan confianza, ¿no? Al segundo gabinete, el presidente no disuelva, ¿no? Sino que un presidente sin mayoría tendrá que lograr un mejor comportamiento del Parlamento, porque sabe el presidente que hasta antes de un año de que él tenga su último año de mandato, que lo ejerza, el Parlamento tiene que ser más sedita, ¿no? No sumiso, ¿eh? Sino más sedita, ¿no? Claro, porque por temor a la disolución, pero no incendiar la pradera, y menos sin haberse configurado un efectivo rechazo al cuestión de confianza que no se dio. O sea, ahora, fue un golpe técnico, ¿no? pareciera que estas tendencias políticas, ¿no? Que vienen del Foro de Sao Paulo, del Pacto de Puebla, y que han gobernado en Bolivia, han gobernado en Ecuador, gobiernan en Venezuela, y detestan la oposición, ¿no? No Sí, solamente no hacen política, sino que sí, tratan de destruir al sí, adversario, y parte de eso es sí, destrucción de las instituciones, ¿no? ¿Teme usted sí. que exista alguna tendencia de este tipo dentro Pero claro, del pero sí gobierno lo hemos brasileño? vivido, o sea, lo hemos vivido. O sea, si hay algo que el Parlamento en estos últimos 5 años, a diferencia de los anteriores, en los anteriores se había logrado, ninguno tenía mayoría absoluta y se logró hacer gobierno, ¿no? O sea, digamos, tenías el gobierno de Toledo con el Frente Independiente Moralizador, ¿no? El gobierno de Alan García apoyándose también de los fujimoristas, ¿no? El gobierno de Ollantumala con los que quedaron del toledismo, ¿no? ¿No? Ujú. Pero
e incluso le pasaron los cuadros técnicos, incluso pasó el toledismo, ¿no? Al humanismo. Y luego cuando Kuczynski gana las elecciones y no tiene mayoría, que es la tercera mayoría del Congreso, donde parecía que encuentro de voluntades, ¿no? De plan de gobierno era menos difícil que los demás, pues simplemente por cuestiones ideológicas, ¿no? No se dio, ¿no? Y aquí vino un deterioro, porque el contraataque se dio, se produjo durante los 5 años, primero no reconocer primero no reconocer la idea de oposición, y no reconocer tampoco el tema de las facultades, la autonomía funcional de cada poder del Estado, completamente del poder legislativo en este caso, ¿no? Ya le dicen al legislativo que no es momento para elegir el defensor del pueblo, que no es momento para que ustedes editen esta ley, o que no es momento para que ustedes hagan esto o lo otro. ¿Dónde se ha visto eso? Si son sus competencias, Claro, son ellos quienes tienen es que propia de ellos, determinar, ¿no? Si a claro, uno no le cuándo es el gusta, momento. si a uno no le gusta, la política recomienda, ponle azúcar, pero es lo que corresponde, ¿no? ¿Ah? Son las cartas con las que uno tiene que moverse, ¿no? Y ahí Y le ha luego la faltado falta de acuerdo. liderazgo al Congreso, también, Sí, para también, porque saber por utilizar ejemplo, sus algo que tiene posiciones. el Parlamento es, así es, algo que tiene el Parlamento es que sí lo tenía la Constitución del 79, era que el candidato a la presidencia podía ser candidato al Senado. Y cuando perdemos el Senado, esto se quita. ¿Y qué ocurría? Ocurría que el líder de la oposición o el que perdía las elecciones, si alcanzaba una curul parlamentaria, primero tiene un sueldo del Estado, tenía visibilidad política, organizaba su bancada, se mostraba como mejor opción electoral, se lucía, entre comillas, digamos, ¿no? En las interpelaciones, en los debates, ¿no? En los debates, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ayudaba, ¿no? Pero lo que ocurrió fue que separado el pastor del rebaño, de un rebaño construido antes de ayer, daba lugar a que luego las ovejas se dispersen, pues, y se vayan a otras tiendas políticas, ¿no? Y esto y luego el show de los juegos propios. O sea, se perdió la idea de que yo a este tipo le doy mi escaño. Y este tipo Claro. es el que me va a poder dar mi escaño después, ¿no? Entonces, esas ausencias de lealtades, ¿no? que no se han construido, especialmente en países en los cuales los parlamentarios no se han criado ni crecido en un kindergarten político, llámese un movimiento, siendo concejales de un municipio, o por todo lo que tú has luchado cuando tú eras alumno y universitario y además Sí. dabas tiempo para hacer política, ¿no? Eso la mayoría no lo ha tenido esa experiencia. Entonces, es natural que se haya, entonces tenemos pues movimientos, ¿no? Que tienen un alto índice de mortalidad, partidos de gobierno los últimos 20 años han desaparecido, Perú posible no existe y fue gobierno, el nacionalismo ya perdió inscripción, no Así existe, es. quienes incluso han sido oposición ya no existen tampoco, son pocos los que se han mantenido, ¿no? Ahora, Y el tiempo sí, nos está ganando y ya para cerrar la entrevista, te pido, Carlos, a miras de el 6 de junio, que puedas hacer una reflexión para nuestros espectadores, ¿no? Acerca sobre lo que nos estamos jugando en esta elección y sobre lo que significaría la demolición de la institucionalidad. bueno, el voto es libre, es universal, es secreto. Lo que no dice la Constitución es lo más importante, que además de ser libre, universal y secreto, es responsable. Es responsable, ¿no? Entonces, lo que llama la política es que si se inventó la segunda vuelta, ¿no? Y porque la primera vuelta es una especie de final, ¿no? Una especie de eliminatoria, ¿no? Y la elección se va a dar ahora, ¿no? Con los dos que quedan. A lo mejor para muchos su candidato preferido en primera vuelta no está, pero estoy seguro que ese candidato tiene que buscar en todo caso un candidato que se asemeje más, ¿no? O más, esté más cercano a lo que él piensa, ¿no? Del candidato o candidata que votó por primera vuelta, ¿no? Entonces,
Y en la política está lo que hay, ¿no? O sea, el objetivo es eso, el realismo, es lo que hay, y, y las personas que han encontrado, por ejemplo, en la segunda vuelta a los candidatos que votó en primera, pues ya sabemos a dónde va a ser dirigido su voto, pero las personas que se encuentran con dos candidatos que no votaron por primera vuelta, tienen que mirar quiénes son los que se acercan más a los ideales democráticos, quiénes son los que garantizan las libertades, quiénes son los que garantizan la alternancia de un gobierno democrático, quiénes son los que garantizan, quiénes son los que garantizan opiniones contrarias, ¿no? ¿Quiénes son los que garantizan que no se van a meter con tus decisiones familiares, privadas, personales, laborales, ¿no? Con tu pequeño negocio familiar, ¿no? Entonces, los que garantizan las libertades y de todas las formas como se manifiestan, ¿no? Entonces, creo que por eso, vota porque todos pueden votar, ¿no? La mayoría de edad, vota, no tienes por qué decir por quién votas, porque es secreto, ¿no? Pero vota responsablemente, ¿no? Vota responsablemente, que es lo que corresponde, porque las decisiones como que tomamos nosotros ahora van a repercutir no adelante también, sino atrás, a los que están detrás de nosotros y no votan, y es el futuro de los que están atrás, ¿no? Y es el presente de los que están adelante, ¿no? De los que miran hacia adelante. Entonces, es lo que puedo decir, ¿no? La responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad me lleva a votar con la cabeza, no con el estómago, ¿no? La responsabilidad no la encuentro en el estómago, ¿no? Más bien, el que tiene panza, hay mucha irresponsabilidad ahí, ¿no? Hay mucha irresponsabilidad ahí, ¿no? Mucha responsabilidad. Sí, Pero la responsabilidad está en la cabeza, no está en el estómago, ¿no? Ni en el hígado, ¿no? Es así lo que es. puedo decirte, Paul. Ha sido Carlos Hackanson, queridos amigos, y yo te agradezco, Carlos, por estar conmigo una vez más. Tú ya eres parte de la casa. Encantadísimo, encantadísimo. Te quedo muy agradecido, Paul, a ti por la invitación. Ha sido un placer y un gusto, ¿no? Que nuevamente nos podemos encontrar. Y nada, esperar hasta el 6, ¿no? En que la sensatez y la responsabilidad reinen, ¿no? Nuevamente. Listo, un abrazo, muchas gracias.